Y el mensaje de hoy hemos querido tomar unos versos de esa carta o tomar un segmento de esta carta a los Colosenses para desafiarnos. Digo desafiarnos porque yo soy el primero desafiado cuando estuve preparando el mensaje, ¿verdad? Desafiarnos hoy, atrevernos a ser diferentes. Atrévete a ser diferente. Ese es el título del mensaje de hoy. Y es el desafío que el Espíritu trae sobre tu vida y sobre mi vida. Atrévete a ser diferente. Colosenses capítulo 2, versos del 8 al 10. Quiero leerlo rapidito. Colosenses capítulo 2, versos del 8 al 10. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros, y tú, pon el nombre tuyo, estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y de toda potestad. Y vosotros estáis completos en Él. Y para nosotros comprender o aceptar este desafío de atrevernos a ser diferentes, tú y yo no podemos procurar ser diferentes si primeramente no sabemos quiénes somos. Y cuando hablo de ser diferente no estoy hablando de un cambio de identidad, estoy hablando de que basado en tu identidad, basado en quien tú eres, tú y yo estemos dispuestos a desafiar un sistema, desafiar un grupo de personas que quizás quieren empujarnos a ser como ellos, quieren empujarnos a que tú y yo pensemos o actuemos de una manera determinada cuando tú y yo tenemos una identidad. La pregunta es si tú estás dispuesto o estás dispuesta a tomar una decisión y atreverte a ser diferente. Lo que me conocen y lo estuve diciendo ayer, hay dos cosas con las cuales yo conecto mucho, que es con los deportes y con las películas, porque son mis dos hobbies, mis dos, ¿verdad?, las cosas que me atraen más. Me gusta el cine y me gusta el deporte. Y si hay una película de esas películas épicas que me inspira, todavía la he visto, honestamente la he visto como 7 u 8 veces. Y mientras estaba preparando esto, yo dije, yo voy a ver esta película nuevamente con Javi, aunque algunas escenas quizás le tape los ojos, pero tengo que verla con Javi, porque para mí es una de las películas épicas que más me inspiran. Y quizás algunos de ustedes la han visto. Es una película del año 2000, pero es una película que relata la historia, dentro de la película, ¿verdad?, de un hombre que el título no determinó quién era ni determinó sus acciones, sino que él pudo operar sin importar el título que tuviera, ser diferente y provocar la diferencia. Y quiero que veamos la imagen de esa película. ¿Quiénes la reconocen? Esa película Gladiador, año 2000. Estamos hablando de una película que tiene 22 años. Yo la veo todavía hoy y me inspiro viéndola. Esta película habla nos relata la historia de ese comandante de las tropas romanas. Era un comandante, era un general de las tropas romanas. Y por un tema de poder, de lucha de poder, no solamente lo mandan a matar, el sucesor del trono, sino que ese hombre, de esas curvas de la vida, vuelve a Roma, pero ya no como un comandante, sino que vuelve a Roma como un esclavo. Es decir, el general o el comandante ahora es un esclavo. Pero siendo esclavo, es interesante que desde la posición de esclavo comandó a los demás esclavos. Y así como comandante de las tropas romanas llevaba gloria al ejército romano, dándole grandes victorias, así también él pudo llevar o dirigir este grupo de esclavos juntamente con él a obtener victoria y a tener gloria. Y esto de los tantos mensajes, ¿verdad?, que yo tomo de esa película, algo que me llevó a mí a comprender
es que el título no te define. El título no lo definió a él. Era comandante o era esclavo, pero eso no definía quién era él realmente. El título no te define. La posición que tú puedas tener en estos momentos no te define. No importa lo que tú estás atravesando en el día de hoy, no importa lo que está delante en tu vida, en tu matrimonio, en tu soltería, si eres soltero o soltera, en tu paternidad o maternidad desde una posición de persona divorciada. No importa cuál sea tu condición o tu posición ante tu entorno. Si has conocido a Jesús, si le tienes a Él como tu Señor, quiero que sepas que tú estás completo, estás completa en Él. Y esto nos lleva entonces al primer punto de atrevernos a ser diferentes. Lo primero que quiero resaltar hoy es que tú y yo no podemos olvidar quiénes somos. No olvides quién tú eres. Una de las alabanzas al principio de la celebración de hoy hablaba de yo soy hijo y yo sé quién soy. Y muchas veces lo cantamos, pero la pregunta es, ¿sabes tú quién eres? Cuando tú y yo venimos al Señor, ¿sabemos quiénes somos realmente? Porque si tú y yo no nos olvidamos de quiénes somos, no hay sistema, no hay gobierno, no hay economía, no hay adversidad que pueda levantarse, que pueda oponerse en contra del propósito de Dios en ti. Porque eres un hijo, eres una hija. Si eres una hija de Dios, quiero que sepas, mujeres, si tú eres una hija de Dios y tú sabes que eres una hija de Dios, no hay hombre que pueda ponerle un valor a tu vida. Tú no vales lo que ese hombre que está a tu lado o ese hombre que tú anhelas que esté en tu lado te pueda valorar. Hay personas, hay mujeres que en medio de la soltería y que anhelan casarse porque entienden que hasta que no tengan un hombre a su lado o no tengan un hijo en sus brazos, no están completas. Mujeres, quiero que sepas algo hoy. Tú estás completa en Cristo Jesús. Y cuando hablo que tú estás completa en Cristo Jesús, estoy hablando de que aún tengas esposo o no tenga, tengas hijo o no tenga, tengas riquezas o no tenga, tenga un título o no tenga, una posición laboral o no la tenga, tú sigues estando completa en Él. Porque esa plenitud que tú tienes en Cristo trasciende la temporalidad de la vida. Y desde la conciencia de saber quién eres, entonces tú vas a actuar. Y tus acciones van a producir frutos. Es por eso que el mismo Pablo en un momento habla y nos dice a nosotros que no podemos ignorar eso, que lo que tú y yo sembremos, eso vamos a cosechar. Si tú y yo sembramos desde la ignorancia de quiénes somos, si sembramos desde la desesperación de nuestra alma, vamos a cosechar entonces de ahí. Pero si tú y yo sembramos desde nuestra identidad en Cristo, te garantizo algo. El tiempo de la celebración vendrá. ¿Cuándo? Yo no lo sé. Y no le voy a poner fecha. En algunos será dentro de una semana, en otros será dentro de 2 meses y en otros quizás será dentro de algunos años. Pero de que vendrá, vendrá la celebración. Esa es la bendición de saber quiénes somos. Saber que no estamos solos. Es curioso, pero en la carne, y desde una motivación incorrecta, a veces algunos hijos maleducados actúan en una seguridad más firme de quienes son que nosotros como hijos. Me explico. Cuando tengo un muchachito, un jovencito, un adolescente maleducado, malformado, prepotente, altanero, y le llama la atención, ellos responden, pero tú sabes quién soy yo. ¿Tú sabes de quién yo soy hijo? Como queriendo decir, óyeme, bájale. Yo tengo un papá que me respalda y si te metes conmigo, la vas a pagar caro. Eso hace un niño, un jovencito, un adolescente, algunas personas por ahí que son, ¿verdad? Como digo yo, altanero, prepotente, maleducado y demás calificativos.
Y nosotros, sabiendo que somos hijos de Dios, en ocasiones nos olvidamos y permitimos que las circunstancias nos dicten cómo actuar o cómo pensar. Atrévete a ser diferente. Una de las frases, voy a mencionar algunas frases durante el mensaje de hoy de la película. Eso para los que no la han visto puedan verla. Una de las frases de esta película es esta. En un momento determinado, a él le preguntan que por qué él se va a enfrentar contra el emperador, sabiendo que él puede morir en cualquier momento. Y él llega a decir esto, del gladiador, ¿verdad? Él dice, lo que hacemos en la vida resuena en la eternidad. Siendo el esclavo, ¿verdad? Y es uno de los compañeros que le dice, oye, pero ¿cómo tú vas a hacer si lo que tú hagas tu vida está en peligro? Y dice, no, es que lo que hacemos en la vida resuena en la eternidad. Porque él decía que la gloria del imperio romano iba a depender de si ese emperador permanecía o no permanecía en el poder. Y que él estaba llamado a producir una diferencia con su vida. Ahora te hago esta pregunta. Sabiendo tú y yo quiénes somos en Cristo, ¿estamos conscientes que lo que tú y yo hacemos en la vida resuena en la eternidad? Porque aunque esta es una frase sacada de una película, es una realidad extraída también o revelada de la palabra para contigo y conmigo. Todo lo que tú y yo hacemos, bien o mal, resuena. Hay un eco. Óyeme bien. Es como cuando tú haces así y hay un eco que repite el sonido emitido. Tu vida y mi vida, lo que tú y yo hacemos, resuena en la eternidad. No olvides quién tú eres. No eres una cifra, no eres una estadística, no eres uno más, una más. Eres un hijo especial, único, extraordinario, escogido por Dios con un propósito. Lo segundo que yo quiero que veamos hoy, para ir avanzando, ¿verdad? Y atrevernos a ser diferentes, porque para tú y yo ser diferente, para tú y yo marcar la diferencia en nuestro entorno, no solamente basta con tú y yo saber quiénes somos, sino que tú y yo, sabiendo quiénes somos y viendo lo que hemos hecho o lo que estamos haciendo, lo segundo es que tú y yo tenemos que estar dispuestos a realizar reformas en nuestras vidas. Estar dispuesto a producir reformas en nuestras vidas. Y yo sé que producir reforma cuesta. Óyeme bien, cuando tú sabes quién eres, sabes a lo que estás llamado a ser, pero sabes lo que tú has hecho, lo que estás haciendo, y que como que no se alinea a aquello que estás llamado a hacer, ¿qué tú tienes que hacer entonces? Producir cambios, producir reforma. Uno de los temas que estuvimos tratando ayer, o mejor dicho, de los temas no, de las cosas que resaltaron ayer, tanto en la participación de la pastora y nuestra, como también de la participación de Charlie y Vivian, fue esa. Nosotros no pretendemos o no pretendíamos de que al salir de ahí esa era una fórmula mágica, no, y que nuestra vida iba a ser cambiada automáticamente. No, estábamos simplemente presentando un modelo, un diseño de lo que Dios ha establecido para tu matrimonio y para el mío. Y a la luz de ese diseño, tú y yo podemos hacer ajustes o no hacer ajustes. Momentos antes de empezar el servicio, yo estaba conversando con Yailene. ¿Dónde está Yailene? Yailene siempre se me sienta ahí, hoy se me movió de sitio. Está por otro lado, Yailene. Yo estaba conversando con Yailene. Yailene es arquitecto, es ¿verdad? De la casa. Y estábamos hablando de algunos diseños, algunas cosas que queremos hacer aquí. Y ella me enseñó en el celular lo que ella diseñó. Y yo estoy viendo el diseño. Y yo, ok, está bien. Ahora vamos al lugar. Y cuando fuimos al lugar y vemos el diseño con el lugar y todo eso, yo, mira, para que poder ajustarlo bien, tenemos entonces que hacer esto y esto. Envíame eso mañana para entonces yo presentarlo.
Es decir, una visión, que es lo ideal, lo que está, entonces nos indica los cambios que tenemos que hacer. Cuando tú sabes quién tú eres, entonces te vas al modelo de lo que Dios ha determinado para tu vida. Ahora ve ese modelo y míralo con tu vida de hoy. ¿Cuáles son los cambios que tienes que hacer? ¿Qué cambios tienes que hacer como hombre? ¿Qué cambios tienes que hacer como mujer? ¿Qué cambios tienes tú que hacer en el día de hoy como empleado, como empresario? ¿Qué cambios tienes que hacer tú, sobre todo como un hijo de Dios que está llamado, una hija de Dios que está llamada a promover, a avanzar su reino, a ser un ente de transformación en la vida de otros? ¿Qué reformas tú y yo tenemos que hacer para agregar valor, para provocar diferencia en la vida de otros? ¿Cómo me relaciono con los demás? ¿Qué es de importancia en mi vida? ¿Cómo está mi tiempo? ¿Cómo está mi agenda? ¿Cuáles son mis prioridades? Eso está bien conforme a quién soy yo y el diseño de lo que debo ser. Porque si yo quiero ser diferente, quiero provocar la diferencia, sabiendo que lo que yo hago hoy resuena en la eternidad, entonces tengo que estar dispuesto a producir reformas, aunque esas reformas impliquen un alto valor. Reformas. Estamos llamados a ser diferentes. Muchas veces nos quejamos de lo que no hemos logrado, pero no nos damos cuenta que repetimos una y otra vez lo mismo. Y como dijo alguien por ahí muchos años atrás, es tonto pensar que podemos lograr resultados diferentes haciendo lo mismo. No es posible que tú obtengas resultados diferentes en tu hogar, con tus hijos, con tu propia vida, haciendo lo mismo. Cuando las reformas, los cambios, tienen que empezar en ti. Pablo está aquí hablándole a ellos. Y no voy a entrar, como dije, a ver los otros capítulos o lo que más adelante Pablo le dice a los hermanos de Colosa, pero Pablo está viendo algo, Pablo está observando algo. Pablo está observando que se están infiltrando ciertas corrientes doctrinales, ciertas filosofías que estaba provocando que estos hermanos que habían nacido en el Señor, que habían conocido de Dios y que estaban caminando bien, de buena primera, se estaban desviando. Y Pablo tiene que traerle a ellos nuevamente a la luz. Oye, me recuerden quiénes son ustedes, no se dejen confundir, no se dejen distraer. Recuerden algo, que ustedes están completos en Cristo. Y más adelante es donde dice, y quiero decirle algo, si en algún momento ustedes van a manejar culpa, si en algún momento el mismo enemigo o las tinieblas quieren señalarle sus grietas, sus debilidades, que recuerden algo, todo fue pagado en la cruz, todo fue exhibido ya públicamente y ustedes son vencedores, ustedes son triunfadores, por tanto tienen que avanzar sabiendo quiénes son. Es tiempo de hacer cambios, es tiempo de hacer reformas. Y por eso es que Pablo más adelante le dice, miren, hay dos cosas. Hay algo que pertenece a una vida antigua y hay cosas que pertenecen a una vida nueva. En tu vida antigua, había ciertas licencias. Tú podías hacer esto y esto, porque esa era tu vida antigua. Tú no conocías del Señor. Pero ahora en esta nueva vida donde te ha sido revelada tu identidad, donde ha sido revelado tu valor, donde ha sido revelado tu propósito, donde ha sido revelado el corazón del Padre para contigo, tu vida no puede ser la misma, tu juventud no puede ser la misma, tú no puedes ser el mismo. Esa es la nueva vida. Por tanto, entre esta vida antigua y esta vida nueva, quizás tú estás en el medio o estás más hacia la izquierda que hacia la derecha. Es tiempo de que haga cambios, es tiempo de que haga reformas. ¿De la noche a la mañana? No viene de la noche a la mañana. No viene de la noche a la mañana. Pero pequeños cambios. Como dice un refrán por ahí, ¿cómo te comes un elefante? Una mordida a la vez. Una mordida a la vez.
¿Cómo logra la transformación? ¿Cómo logra ser diferente y producir diferencia donde Dios se ha establecido? Un día a la vez, un ajuste a la vez, un centímetro a la vez. Sí, yo sé que no todos hoy tenemos quizá la valentía para hacerlo. Quizá no todos los que estamos aquí tenemos la fuerza para hacerlo. Yo soy uno que a veces he identificado cambios, cosas que tengo que hacer y me falta. Voy a decir algo simple y no se rían, como dicen por ahí, no se rían. Yo necesito, hay algo que yo quiero lograr. Para yo lograr eso, tengo que sacar un 80% de mi vida el dulce. El dulce tiene que salir de mi vida, un 80%, para yo lograr lo que yo quiero lograr. Pero me falta de todo para lograr a eso. Es impresionante, ¿verdad? Y yo a veces paso 1, 2, 3, 4, 5 y ya son las 10 de la noche y he logrado el día completo sin dulce. ¿Sabes qué? Ahí baja Javier nuevamente a la nevera y comienza a buscar. En esos días tenía 4 días sin comer dulce. Ustedes dirán, pastor, eso falta de dominio propio, mi pecado. Tenía 4 días sin comer dulce. Yo, wow, gloria al Señor. Estoy manteniendo. Pero se me metió un asunto. Y bajo a la nevera y no encuentro nada y no veo dulce. Porque yo intencionalmente dejé de comprar dulce. Dejé de pararme en la esquina, en el colmado de la esquina. Siempre me paro a comprar algo para... Dejé de comprar todo eso para no tener tentación en mi casa. 10:30 de la noche, y la pastora entra en la habitación, Javi está en la habitación, yo viendo mi juego de béisbol, no hay quien me acuse, no hay quien me señale. Bajé sigilosamente, no veo dulce, voy a la despensa. Oh, sí, porque la creatividad se manifiesta. Veo una galleta de soda. Oh, pero la galleta de soda no es dulce. Creatividad. Oh, miel de abeja. De nuevo empezar de nuevo. Pero ¿sabes qué? Para tú y yo avanzar y ser diferente, tú y yo necesitamos coraje. Y quizás yo estoy hablando algo tan simple, ¿verdad? Tan banal, que dejar de comer dulce, que esto, que aquello. Pero si lo llevamos eso a tu vida, a mi vida, quizás a algo más profundo, en la manera en que nos relacionamos con otros, en la manera en que nos relacionamos con el Señor, la manera en que cómo podemos dejar de ser adictos a un pecado, a una actitud determinada que nos aleja del propósito de Dios. Llámese como se llame. Cuando yo busqué la definición de la palabra coraje, la definición de la palabra coraje es valor, decisión y apasionamiento con que se acomete una acción, especialmente con que se acomete al enemigo o se afronta un peligro o una dificultad. Eso es coraje. Coraje es lo que Dios le dijo a Josué. Josué, el comandante del ejército de Israel, que sucede a Moisés. Cuando Moisés muere, Josué sube a la posición de liderazgo, y cuando él asume la posición de liderazgo para guiar al pueblo de Israel hacia la tierra prometida, lo que Dios le pide a Josué es coraje. Dios le dice a Josué: esfuérzate y sé valiente. Eso está en Josué capítulo 1. Esfuérzate y sé valiente. Óyeme bien, Dios le dice a Josué: yo estaré contigo donde quiera que vayas. Aunque Josué supiera que Dios estaba con él, Josué necesitaba esforzarse y necesitaba coraje.
Tú y yo necesitamos ese coraje, necesitamos esa pasión, esa valentía que nos mueva a nosotros a ser diferentes. Saber que Dios está con nosotros, saber quiénes somos en Dios, no es suficiente. Tenemos que dar un paso, y cuando damos el paso, vemos el respaldo de Dios sobre nuestras vidas. Dios le dice a ese hombre, óyeme, dale para adelante, tira, hay enemigos, hay gigantes. No te preocupes, yo voy a estar contigo. Solamente quiero que tú tengas el coraje para dar el paso. Hoy el Señor nos dice a ti y a mí, da el paso, ten el coraje de ser diferente. Caíste ayer, caíste hace una semana, me fallaste. Óyeme bien, levántate de la lona y trata, avanza. Yo voy a estar contigo. Solamente quiero que te levantes de la lona. Sal de ese rincón donde dices, ay, yo soy débil, la carne, el espíritu está dispuesto, mas la carne es débil. Todos esos versículos que tomamos para anclar nuestra debilidad y continuar en esos hábitos, en esas actitudes que nos alejan del propósito. Pero hoy el Señor nos dice, vamos, levántate, ten el coraje, ten la valentía de ser diferente, ten la valentía de provocar la diferencia en tu familia. Deja de quejarte de tu suegra, deja de quejarte de tu primo, de tu padre, de tu madre, de tus amistades, de que esto, que aquello, y sé diferente. Sé diferente, sé tú aquel el dulce que provoque la dulzura en medio de la amargura donde tú estás colocado. Esta familia es insoportable. Qué bueno que es una familia insoportable, porque tú vas a hacer la diferencia y tú vas a provocar que dentro de cierto tiempo esa familia que era insoportable se convierte en un oasis donde otras familias dirán, qué unidad, qué cosa tan hermosa hay en esa familia. Porque alguien se atrevió a ser diferente. Y se atrevió a ser diferente simplemente porque entendió quién era. Entendió quién era e hizo algunos cambios. Y en lugar de resistir, en lugar de simplemente quejarse, en lugar de solamente ponerse en una esquina, decidió hacer reformas. Y juntamente con esa reforma, entonces le puso coraje, le puso valentía para avanzar. Cuando leemos el libro de los Hechos, capítulo 6, capítulo 7, lo podemos ver como algo histórico. Es el momento donde los apóstoles están trabajando, pero también tenían que servir en la iglesia. Y dice uno de ellos, espérate, no estamos haciendo las cosas bien. Porque para poder avanzar, tenemos que tener personas que puedan trabajar en las cosas domésticas. Y ahí es entonces donde escogen a 7 hombres y lo ponen como diáconos dentro de la iglesia. Porque quiero decirte algo, muchas veces entendemos que el líder o los líderes principales tienen que hacerlo todo. No, tiene que haber una correcta estructura donde cada quien pueda tener responsabilidades y llevarla a cabo para que pueda avanzar. Y cuando dicen, bueno, que vamos a hacer esto, ¿y cuál es el perfil? Y cuando comienzan a definir el perfil, dicen que una de las partes del perfil de estas personas tiene que ser personas de fe, personas que sean, dame un segundito, personas de fe, personas llenas del Espíritu Santo, personas que estuviesen dispuestas apasionadamente a servir al Señor. Y escogen a varios hombres. Dentro de uno de estos hombres hay uno llamado Esteban. Y ese Esteban, curiosamente, está predicando en un momento determinado acerca de Cristo. Y por su prédica, Esteban es tomado, es llevado a un lugar y va a ser lapidado. Y vemos cómo Esteban, momento antes de ser lapidado, de serle lanzado piedra para matarle, dentro de los cuales estaba Pablo. Ese mismo Pablo era el que estaba comandando a las personas para matar a Esteban por predicar a Cristo. Fíjense cómo la vida cambia. Pero ese Esteban, momento antes, en lugar de pedir juicio de un rayo que caiga algo sobre todo estos tigres y lo mate, Esteban pide misericordia y le pide al Señor. Dice que Esteban miró hacia los cielos, vio los cielos abiertos. Y el coraje que él tenía, la valentía, porque muchas veces pensamos que valentía y coraje implica tumbar mesa, implica sacar espada o sacar pistola. No.
Muchas veces el coraje, la valentía implica mantenerte en una posición firme, inconmovible, aunque todos se estén moviendo, aunque todos se estén abandonando, aunque todos estén tomando una misma decisión. Tú te mantienes firme, inconmovible, porque eres valiente. Aunque te digan el aguafiesta, aunque te digan el anticuado, aunque te digan lo que te digan, te mantienes firme en esa posición porque sabes que es lo correcto. La valentía de Esteban se mostró de esa manera, se mantuvo firme. Y ciertamente la película termina matando a Esteban. No son de esos finales que esperamos. Un final de Hollywood hubiese sido como que las piedras cuando se le lanzaran un escudo como el de Wakanda no penetrase. Pero no. Cada piedra golpeó su cuerpo hasta producirle la muerte. Y Esteban, ser diferente, produjo una diferencia. Porque ese mismo Pablo, Saulo de Tarso, que estaba comandando a aquellos que estaban ahí, dirigiendo a los que estaban lanzando la piedra, es el mismo Saulo que momento después, camino a Damasco, tiene un encuentro sobrenatural con el Señor. Y conoció al Señor que mantuvo a Esteban de pie, a pesar de ser apedreado. El ser diferente de Esteban produjo la diferencia en Saulo, en Pablo. Se necesita. ¿Sabe otra frase de la película? De la película de Gladiador que yo saqué, es esta. En un momento determinado, dentro del mismo contexto que le estaba hablando ahorita, él dice: a veces hago lo que quiero hacer, el resto del tiempo hago lo que tengo que hacer. El tipo, yo me convertí casi ese día. Óigame lo que dice ese tipo: a veces hago lo que quiero hacer, el resto del tiempo hago lo que tengo que hacer. En pocas palabras, el saber quién era ponía el propósito por encima de sus deseos. Mi pregunta es: ¿ponemos tú y yo el propósito por encima de nuestros deseos? Es una pregunta que solo tú puedes responder. Finalmente, para tú y yo atrevernos a ser diferente y producir diferencia, tenemos que permitir que la constancia sea una aliada de nuestras vidas. Lo que estoy hablando es que esto no es un asunto de yompeo. Salimos de aquí en alta, vamos a tomar decisiones. Mira, es verdad, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, y ya. Y a mitad de camino soltamos. No. Tenemos que ser constantes. Constantes. Va a haber momentos que vamos a flaquear, va a haber momentos donde vamos a faltarnos fuerzas, deseos, pero constante. Es mejor, cuando ya no te queden fuerzas, a una pausa, pero no te salgas. A una pausa, coge un aire y sigue. Y sigue. Óyeme, esto no es una carrera de velocidad. Esto que se llama tu vida, tu propósito en Dios, no es una carrera de 100 metros, no es una carrera de 400 metros. Esto es un maratón, un 40K, ni siquiera un 5, 10, 20, no, un 40K. Son 40 kilómetros. Se va a necesitar constancia. Recuerdo ahora perfectamente este maratón, creo que fue en el año 2017, el 2017 o 2016, que estuve en Chicago. Y coincidió en una de esas conferencias que yo voy a Chicago, coincidió con el maratón de Chicago. Y si ustedes quieren pueden luego googlear, ¿verdad? Busquen mujer que corrió maratón de 42 kilómetros con 9 meses. Esa mujer con 9 meses de embarazo corrió el maratón de 42 kilómetros, 42K en la ciudad de Chicago. Los 42 kilómetros. Yo no me lo imagino. En ese tiempo yo estaba allá y por eso lo sé, porque eso era como todo el mundo estaba, ¡ay, por loca!
No, ella sabía. Y yo me imagino que esa mujer entrenó cada día para ese momento. Y yo me imagino que ella dijo, lo único que me va a impedir a mí que yo corra mi 42K es si doy a luz antes. Si no doy a luz antes, voy a correr mi 42K. No voy a llegar de primero, no voy a llegar de segundo, aunque llegue de último, pero voy a correr mi 42K. Esto no se trata de velocidad, esto se trata de que tú y yo alcancemos el propósito por el cual fuimos escogidos. Esto se trata de que tú y yo seamos diferentes. Esto se trata de que tú y yo provoquemos la diferencia en este lugar donde Dios nos ha establecido, en esta bella ciudad de Santo Domingo, en esta república que es única en todo el mundo. Tú y yo estamos llamados a ser diferentes para producir una diferencia. Y todo esto por quienes somos en Él. Estamos en Cristo, somos hijos de Dios y estamos completos en Él. ¿Cuál es la excusa que vamos a tener para no ser diferentes? La palabra completo significa todo. Ausencia total de carencia. Suena extraño esa palabra, esa ¿verdad? Esa configuración de palabras. Ausencia total de carencia. Me lo inventé hoy, no sé si está bien gramaticalmente, pero me gusta cómo se oye. Eso es plenitud en Él. Ausencia total de carencia. Dos cosas que quiero desafiarte en esta semana. Antes de orar. Quiero invitarte a que tú y yo podamos detenernos y celebrar nuestra identidad en Cristo. Vamos a celebrar nuestra identidad en Cristo. Yo te invito a que hagamos una pausa, meditemos en nuestra identidad, de quiénes somos en Dios, de lo que tenemos en Él, y vamos a celebrarlo. Y lo segundo, proponte como una tarea para ti. Escoger dos personas en la cual tú vas a hacer la diferencia en sus vidas a través de tu vida. ¿Ok? Y cuando hablo a través de tu vida, no estoy hablando a través de quizás de, bueno, yo hay dos personas que lo voy a asesorar, lo voy a ayudar y para hacer la diferencia y su negocio aumente. No, yo estoy hablando de la vida que tú cargas. Tú cargas una vida, tú cargas la vida. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y la vida tú la cargas a través de Cristo. Y esa vida que tú tienes, que tú cargas en Cristo, escoge dos personas y sé la diferencia. Sé la diferencia quizá trayendo paz en un momento de turbación o de confusión. Sé la diferencia en su vida en un momento quizá de consolación. Escoge dos personas. Quita tu prioridad, tu tiempo, tu agenda y ponlo a ellos en agenda, en prioridad y sé diferencia en ello. Amén. Quiero invitarte a que te pongas de pie en este momento. Atrévete a ser diferente. Atrévete a ser diferente. Ese reto que hoy nos lanza el Señor.